Buenas noches. Mi nombre es Isela López, de la ciudad de Baja California, de Mexicali. Estoy aquí para compartirles una de las actividades finales de la materia de metodología de la enseñanza y aprendizaje del doctorado en educación. No sin antes agradecer al doctor por su apoyo, por su guía en esta plataforma. Un cordial saludo a mis compañeros que estuvimos trabajando en este tiempo y espero disfruten la pequeña presentación que tengo preparada para ustedes. Gracias. Bien, comencemos por hablar sobre lo que aprendí, lo que me deja el aprendizaje de la lectura de Juan Amos Comenius. ¿Quién era Juan Amos Comenius? Juan Amos Comenius fue un filósofo, teólogo y pedagogo checo, nacido en 1592. Es conocido en el ámbito de la pedagogía como padre de la educación moderna. Hablar de Comenius es hablar de la Europa renacentista de los siglos XVI y XVII, donde algunas ideas de reformistas debían luchar contra un sistema inquisidor creado por la Iglesia Católica para mantener la unidad y pureza en la fe y recuperar la supremacía sobre los hombres encabezados por el Papa. Comenius es considerado por muchos el padre de la pedagogía moderna, ya que emprendió la estructuración y sistematización de la pedagogía. Con sus grandes obras respecto a la educación y a la enseñanza, se puede afirmar que Comenius le dio un estado precientífico a ambas, a la educación y a la enseñanza. Comenius aportó definiciones que permitieron pasar de una práctica muy dispersa a un conjunto más definido de objetos, conceptos y prácticas producidas alrededor de la pedagogía. ¿En qué consiste este proceso de la didáctica de Comenius? Consiste de una manera natural, así se le conoce como una manera natural, donde Comenius buscaba que el niño fuera el centro del aula, motivándolos a explorar por medio de sus sentidos el aprendizaje. El interés de seguir estimulando y llevarlo a que explorara su propio entorno. Enseñar con amor y dedicación. Su función social de la educación estaba ligada a la búsqueda de una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. Es decir, que todos tenían derecho a asistir a la escuela. Niños, niñas, nobles, campesinos. Es decir, igualdad de oportunidades sin discriminación de sexo, raza y estatus. Con esta teoría, lo que quería Comenius es llevar a sus alumnos a no preguntar nada sin antes reflexionar, a no crear nada sin pensar, a no hacer nada sin juzgar, pero a hacer lo que se sabe que es bueno, verdadero y útil. El método pedagógico de Comenius tenía el fin de suministrar el mejor medio de desarrollar racionalmente estas tres facultades: el pensar, reflexionar, analizar, juzgar, saber qué era bueno, lo que era verdadero, lo que era útil. Tenía el objetivo de preparar al niño para la vida práctica y también para los estudios posteriores, así como cultivar la imaginación, la inteligencia y la memoria. Esta es una pequeña semblanza de lo que la filosofía de Comenius nos comparte. Mi reflexión sería, de acuerdo a esta filosofía, de acuerdo a este autor, que va muy de la mano a lo que a lo largo de esta presentación veremos con Philippe Renaud, cómo es importante que lo que se aprenda de una manera que reflexionemos, que juzguemos, que pensemos, ¿no? Estos tres elementos fueron los que me dejan un aprendizaje muy significativo en cuanto a la filosofía de Comenius. Nuestros alumnos, en lo personal, en lo particular, mis alumnos universitarios, ya se están preparando para el ámbito laboral.
en donde creo que es importante quedarme con esta filosofía, con este pensamiento de Comenius. Hacer que los alumnos reflexionen, que piensen, que juzguen, que sepan qué es bueno, qué es útil en su vida ahora en el ámbito profesional, ¿no? Creo que hoy en día hemos perdido un poco de estos tres elementos: el de reflexionar, de pensar, de analizar, de juzgar. Entonces creo que me llevo este pensamiento, ponerlo a la práctica realmente para que mis universitarios en el campo laboral sepan utilizar esta filosofía. A continuación hablaremos de las dimensiones didácticas. Bien, como comentaba, nuestro siguiente tema es acerca de las dimensiones didácticas. ¿Qué fue lo que aprendí de este tema? Retomemos un poquito de los conceptos que vimos en este tema. Didáctica como disciplina científica. La enseñanza es un arte o una técnica. Difícil consenso en determinar el concepto de ciencia. Esto es lo que da lugar a que en educación se hable de dos orientaciones, la cualitativa y la cuantitativa. La cuantitativa es considerada científicamente lo que se puede predecir. Reduce la enseñanza a un fenómeno cuantitativo, como por ejemplo la creación de técnicas para medir la inteligencia. La cualitativa, que es la hermenéutica, es lo que se conoce como en la educación como investigación en la acción, en donde el profesor investiga su propia acción. Dentro de las dimensiones didácticas existen tres dimensiones. La dimensión técnica y dos dimensiones, la dimensión técnica y la dimensión artística. La dimensión técnica dice que hay que tener en cuenta algunas características, como la cultura, los conocimientos previos del sujeto. La didáctica ordena y sistematiza los procesos de enseñanza-aprendizaje. Va más allá de la concepción funcionalista. Es decir, la dimensión técnica se preocupa por el qué enseñar y cómo enseñar. En nuestra segunda dimensión, que es la dimensión artística, se habla un poco más sobre esto que se definió o en algún momento en una de las conferencias mundiales se establece como la educación artística. Esto está concentrado en Estados miembros de la UNESCO, donde se reúnen organizaciones profesionales para aplicar ciertas estrategias, ciertas propuestas en donde ejecuten algunas actividades de esfuerzo, concentrando por hacer realidad todo lo potencial o todo lo relacionado con la educación artística de calidad, a fin de renovar positivamente los sistemas educativos, lograr objetivos sociales, culturales y, por último, beneficiar a los niños, los jóvenes y a quienes practican el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en cualquier edad. Esto es lo que se relaciona a la artística, ¿no? Que ciertas organizaciones ya se han reunido para integrar de alguna manera la dimensión artística en los programas educativos. Cabe mencionar que en esta dimensión es importante definir que el arte es una actividad humana dedicada a resolver problemas de sensibilidad. Entonces, ¿cómo este elemento del arte se introduce en los programas educativos para resolver problemas de sensibilidad, como se define en algunas de las dimensiones? De estas dimensiones, ¿qué es lo que me deja de aprendizaje las dimensiones didácticas? Creo que es importante que ampliemos un poco como docentes en el aula, que ampliemos un poco ciertos horizontes, que no todo esté basado en los conocimientos, en la teoría, en fundamentar, en evaluar por medio de exámenes, ¿no?
sino que también hagamos una educación integral. Y en esa educación integral de la que hemos venido escuchando en algunos años, creo que entran estas dos dimensiones. Sí, el conocimiento, que es la dimensión técnica, pero también agregar un poco de lo artístico, del arte, de la cultura, de sensibilizar a los estudiantes para lograr de alguna manera esta integración en su aprendizaje. A continuación, hablaremos sobre lo que se destaca con Philippe Perrenot. A continuación, ¿qué fue lo que aprendí de Philippe Perrenot? Philippe Perrenot nació en 1944 y es un destacado sociólogo suizo, con vasta experiencia, conocimiento, ya que opera en las áreas del plan de estudios relacionados con la formación y las pedagogías de las facultades de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universidad de Ginebra. Para Perrenot, al salir de la escuela, la eficacia de los aprendizajes y la adecuación de los mismos a las situaciones de la vida se concentran en la problemática de transferir los conocimientos. La integración de las competencias de reflexión, decisión y acción en base a las situaciones complejas a las cuales el individuo debe de enfrentar en su vida diaria son las que debe desarrollar en la escuela para luego trasladarlas a diversas situaciones fuera de ella. Y más aún, que le sirva como inserción al mundo laboral de manera competente. Perrenot propone una concepción más exigente de las competencias. Hemos conocido diferentes autores en competencias, pero Philippe Perrenot un poco más exigente en esta filosofía, vinculada con dos conceptos importantes, que creo que son los que marcan la diferencia de otros autores. Para Philippe Perrenot es importante la transferencia y la movilización de los conocimientos. Teniendo este panorama, el autor propone entonces reservar el concepto de competencias a conocimientos técnicos de alto nivel, que exigen la integración de múltiples recursos cognitivos en el tratamiento de situaciones complejas. Perrenot establece que los conocimientos son los ingredientes, hasta cierto punto, indispensables de las competencias, pero el papel de las disciplinas es igualmente importante en la formación de las competencias, como capacidades de movilizar recursos cognitivos ante situaciones problema complejas. Perrenot destaca por el nombramiento que él le da a 10 nuevas competencias, las cuales son las que hemos venido trabajando en los distintos programas educativos, como organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo, trabajar en equipo, participar en la gestión de la escuela, informa e implica a los padres, utilizar las nuevas tecnologías, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, organizar la propia formación continua. Estas 10 nuevas competencias son de alguna manera las que en lo personal, en mi universidad, en la institución para la cual yo laboro, las tomamos en cuenta para el desarrollo de nuestros programas educativos. ¿A qué me refiero con que estas 10 nuevas competencias que propone Philippe Perrenot las utilizamos en nuestros programas educativos? A que estas forman parte de nosotros como docentes en el aula, las tratamos de llevar a la práctica y creo que son elementos importantes en el desarrollo de las competencias, ¿no? Que hoy en día es una de las palabras que más tenemos en nuestro vocablo como docentes en alguna universidad o en algún nivel educativo. A continuación, el siguiente tema, taxonomía de Bloom. Desde 1948, un grupo de educadores asumieron la tarea de establecer un sistema de clasificación de habilidades comprendido dentro de un marco teórico, idea que surgió en una reunión informal al finalizar la convención de la Asociación Norteamericana de Psicología, reunida en Boston. Se buscaba que este marco teórico pudiera usarse para facilitar la comunicación entre examinadores,
promoviendo el intercambio de materiales de evaluación e ideas de cómo llevarlas a cabo. Además, se pensó que estimularía la investigación respecto a diferentes tipos de exámenes o pruebas y a la relación entre estos en la educación. El proceso estuvo liderado por Benjamin Bloom, doctor en educación de la Universidad de Chicago. Se formuló una taxonomía de dominios de aprendizaje, desde entonces conocida como la taxonomía de Bloom, que puede entenderse como los objetivos del proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que después de realizar un proceso de aprendizaje, el estudiante debe de haber adquirido nuevas habilidades y conocimientos. Se identificaron 3 dominios de actividades educativas: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. Es aquí donde la taxonomía de Bloom se divide en estos niveles. El nivel de dominio afectivo, en donde entra la recepción, la respuesta, la valoración, la organización y la caracterización. En el siguiente nivel, nivel de dominio cognitivo, encontraremos los elementos de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y en un tercer dominio, el dominio psicomotor, encontraremos la percepción, disposición, mecanismo, respuesta compleja, adaptación y creación. ¿Cuál es el aprendizaje de esta taxonomía de Bloom? De igual manera, les comparto que en la Universidad Autónoma de Baja California actualmente se hace una reestructuración de los programas educativos de la licenciatura en docencia de idiomas, que ahora será licenciatura en enseñanza de lenguas, y seguimos trabajando precisamente con la taxonomía de Bloom y los niveles de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. ¿Para qué? Para el desarrollo de las competencias. Cada unidad de aprendizaje estamos de alguna manera utilizando, aplicando la taxonomía de Bloom en el desarrollo de las competencias. Por lo tanto, es uno de los niveles de dominio que me siento un poco más relacionada con, porque el desarrollo de competencias con este dominio cognitivo es con el que nos estamos relacionando la mayor parte de los docentes en la elaboración de competencias. A continuación, no menos importante, el tema de taxonomía de Bloom, pasamos a las competencias. En uno de los últimos subtemas a tratar en esta presentación, en este trabajo final, se hablará un poco sobre las corrientes de las competencias. En lo personal, creo que las competencias es un término nuevo, como en el que estamos inmersos todos los docentes, todos los que estamos en la parte de la educación. Sin embargo, hay ciertos especialistas contemporáneos en este modelo basado por competencias. Entonces, creo que existen diferentes corrientes, diferentes especialistas que van a abordar este tema de diferente manera, pero que al final cada uno de ellos hace una aportación significativa. Tal es el caso de Elena Cano, quien ella en su filosofía, en su teoría, divide las competencias en interpersonales, cognitivas, instrumentales. Otro autor como Philippe Renaud, quien nos asegura, quien nos fortalece que las competencias se deben de construir desde la escuela. Yolanda Argudín, quien retoma en su libro lo que la UNESCO, lo que la NUYES, lo que se ha desenvuelto, ¿no? Lo que se ha desarrollado en base a las competencias, en donde el estudiante es el fin y el centro del aprendizaje. Otro autor interesante es Sergio Tobón, quien dice que las competencias son parte de un pensamiento complejo, de una formación humana, de un proyecto ético de vida, de una transdisciplinariedad y de algunos ejes de la formación por competencias. Existe un autor que yo comentaría aquí que sería alguien que está un poco en contra de las competencias, pero no porque no esté a favor de la filosofía de las competencias, sino que es un crítico, es un autor que encontré una lectura muy agradable,
en donde él nos hace reflexionar sobre las competencias como una nueva moda pedagógica. A continuación, nuestro último tema, sobre ya una reflexión personal de la materia. Como elemento final de esta presentación, ¿qué aprendí de mis compañeros y qué aprendí de la asignatura? Bien, me quedo con un gran sabor de boca agradeciendo a mis compañeros que en algún momento por ahí coincidimos en trabajar en equipo. Siento que esta materia, esta asignatura, mis compañeros, a través de la plataforma, pienso que se alimentó, que se nutrió mi aprendizaje como docente mediante un espacio académico, y que mi desempeño como docente puede ser que haya mejorado en este transcurso de esta materia, porque el asimilar, el adquirir todos estos conocimientos, siempre al nutrirnos y al alimentarnos nuestro quehacer docente, creo que damos un mejor desempeño en el aula. Agradezco infinitamente nuevamente, como dije al principio, al doctor, a mi docente, esperando tenga la oportunidad de volver a ser su alumna, al igual que mis compañeros, que sigamos en el camino, y muchas gracias por todo.